a esta tierra a hacerse semejante a nosotros, pero en obediencia a Él, sujeto a Él. Esa es la grandeza de Cristo, hermano. Por eso el autor de Filipenses, Pablo, le escribe a los filipenses y le dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de toda su gloria, de toda su grandeza, y se hizo siervo de los demás. Y por cuanto se humilló hasta lo sumo, Dios le exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria del Padre. Aleluya, gloria a Dios. Entonces la palabra aquí nos está hablando de un Jesús sometido enteramente a la voluntad del Padre, y eso fue lo que le otorgó el triunfo, lo que le dio la gracia para vencer la carne, el mundo y a Satanás también. Entonces, aceptar la cruz, dígale que está a su lado, aceptar la cruz es una victoria. En Mateo 26 vamos a ver aquel momento de Jesús en el Getsemaní. Jesús hecho hombre. Quiero decirle que la crucifixión no la estrenó Cristo. La crucifixión era un estilo de muerte que se le daba a las personas de más baja reputación, a las personas más perversas y peores de la sociedad. Se les llevaba una cruz y eran crucificados. Por eso la cruz es maldición. La Biblia dice: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y Cristo se hizo maldición por nosotros, llevó toda maldición por nosotros, llevó todo nuestro pecado para que nosotros fuéramos libres del pecado y de la maldición del pecado. Esa es la grandeza de Jesús. Ahora note el capítulo 26 de Mateo, versículo 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Note lo que Jesús está orando. Jesús sabía que él tenía que ir a la cruz. ¿O no fue él quien le dijo a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para morir en una cruz? ¿Y qué le dijo Pedro, motivado por Satanás? No te acontezca ir a la cruz, y quería evitárselo. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque no ponen la mirada en las cosas de arriba, sino en las cosas de la tierra. ¿Se recuerdan de ese texto, verdad? Entonces, ahora Jesús está ahí. Él sabía la copa que él tenía que beber. Él sabía el sufrimiento que él iba a padecer. Él sabía, hermanos, era que el que no había conocido pecado iba a cargar con el peso del pecado de toda la humanidad. Y eso era lo difícil de ir a la cruz. No tanto el dolor que iba a experimentar en la cruz, eso era difícil, pero más difícil era tener que cargar con el pecado de toda la humanidad encima suyo. Y ahora él está diciendo: Señor, si es posible que pase de mí esta copa. ¿Saben lo que le estaba diciendo? Señor, si es posible que tú busques otro plan, pero que yo no tenga que morir en una cruz. Eso está fuerte, Señor, de ir a una cruz a dar mi vida por la humanidad. Pero yo no quiero hacer lo que yo estoy sintiendo que quiero hacer. Yo quiero hacer tu voluntad. Y se fue otra vez a orar. Verso 42. Y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Ahora, yo le invito a buscar en su Biblia para que ustedes vean qué le respondió el Padre. Nada. ¿Ustedes saben qué es lo más difícil de la oración? ¿Quién me dice a mí lo que es más difícil de la oración?
Soy un murmullo. ¿Qué? El silencio de Dios. Esperar en Dios. Eso es lo más difícil. Que usted le hable y hay un silencio y que Él no le responda. Eso es lo más difícil de la oración. ¿A cuánto le habrá pasado que están ahí delante de Dios y se quedan callados y no pasa ni 30 segundos y ya uno está hablando otra vez? Callar es imposible. ¿Le habrá pasado a usted eso? Y comienza uno, gloria a Dios, alabado Señor, mira, háblame algo, dime algo, Señor. Y el Señor callado, no nos dice nada. Pero la tercera vez que Jesús fue a orar, le dijo a Pedro, eso no lo narra Mateo, pero sí lo narra Juan. Juan lo narra en el capítulo 18, verso 11. Entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Tú crees que yo no voy a cumplir lo que ya Él me dijo que yo cumpliera? Ahora, yo les pregunto, ¿le habrá respondido algo el Padre, sí o no, a Jesús? Yo creo que le respondió. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia que puesto el gozo delante de Él, menospreció lo oprobio y fue a la cruz. Quiere decir que el Padre llenó su corazón ¿de qué? De gozo para poder ir a la cruz. Él no fue a la cruz lamentándose. Jesús no fue a la cruz. Ay, no, que mira eso. ¿Cómo hace que tengo que ir a morir por esos pecadores? Él no fue quejándose. Él no fue lamentándose. Él fue con gozo a la cruz del Calvario, porque había visto el fruto de la aflicción. Quiere decir que el Padre le mostró a Jesús el resultado. Que cuando Él fuera a la cruz, iba a vencer a los principados y a las potestades para que nosotros fuéramos más que vencedores por medio de Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Por eso aceptar la cruz es una victoria, hermanos. La iglesia debe expresar el triunfo de Cristo. Dios salvó al hombre, ¿sabe para qué? Para librarlo de la carne, del mundo y de Satanás. Y Dios desea que rechacemos todo lo de la carne, del yo, del mundo y de Satanás. Satanás nos va a atacar valiéndose de los deseos de la carne y del mundo, pero también mientras más querramos nosotros estar en el Espíritu, vamos a sentir los embates de nuestro enemigo que se levanta en contra de nosotros. Ahora, la victoria de Cristo se ve de esta manera. En la crucifixión, la cual le puso fin a la antigua creación. Segundo, en la resurrección, que trae un nuevo comienzo. Y tercero, en la ascensión, lo cual le da una posición de victoria. Entonces, la victoria de Cristo se ve en esas tres dimensiones: a través de su muerte de cruz, a través de la resurrección y a través de la ascensión. Ahora, ¿cómo se debe de ver la victoria nuestra? De igual manera, la victoria nuestra debe de ser vista como la de Jesús, en la cruz, en el centro de nuestras vidas. Lucas 9:23 dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. No va a haber victoria sobre la carne si no hacemos como Pablo y como Jesús hicieron. Pablo llegó a decir: crucificado estoy juntamente con Jesús, y ya no vivo yo, y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces la victoria de la carne es en la crucifixión. La victoria de la carne está